México tiene una gran riqueza de leyendas y relatos que son parte esencial de su historia e identidad. En cada lugar del país existe un vasto repertorio de leyendas con espectros, callejones misteriosos o personajes históricos. Estos relatos siguen vivos en la tradición oral de los mexicanos y despiertan la curiosidad de sus visitantes. Número 1. El Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que Carmen era una joven hermosa y cariñosa que vivía con su intransigente padre. Carlos era un apuesto galán humilde dedicado a cumplir con su trabajo. Un día, por casualidad, Carmen y Carlos se conocieron y entre ellos surgió un lazo indestructible. Desde entonces, el joven se situaba bajo el balcón de la casa de Carmen, quien le respondía siempre con una sonrisa. Así pasaron unas semanas hasta que más tarde iniciaron una conversación. Pasó el tiempo y los jóvenes planeaban un futuro juntos. Cuando menos lo esperaban, el padre de la joven se enteró de sus encuentros. Entonces, amenazó a su hija con recluirle en un convento. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con la relación en secreto. Carlos alquiló una habitación situada frente a la casa de su amada, donde podría hablar con ella de balcón a balcón. Un día, el padre de la joven les pilló besándose desde el balcón y, lleno de furia, clavó una daga a su hija. Le quitó la vida. Desde entonces se conoce este lugar como el Callejón del Beso. Número 2. La Llorona. Dice la leyenda que hace muchos años aparecía en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras se lamentaba. Los habitantes de la ciudad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por un hombre que la había abandonado. Entonces decidió ahogar a sus hijos en un río y, arrepentida, intentó quitarse ella la vida. Pronto fue apodada como La Llorona. Dicen que al día de hoy el espectro sigue apareciendo por las noches y recorre la ciudad con su vestimenta blanca. Aún hoy se puede oír su desgarrador lamento. Número 3. Sac-Nicté. Dice la leyenda que Sac-Nicté era una antigua princesa cuando Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá convivían como las grandes urbes de la cultura maya. Era una época en la que sus reyes vivían hecho un pacto de paz y no existían los ejércitos. Cuando Canek se convirtió en rey de Chichén Itzá y vio por primera vez a la princesa Sac-Nicté, teniendo ella apenas 3 veces 5 años, desde ese momento ambos supieron que sus vidas estarían destinadas a estar juntas por la eternidad. En cambio, Sac-Nicté había sido destinada por su padre, rey de Mayapán, para ser esposa de Ulil, un subheredero del reino de Uxmal. Faltando solo 37 días para la boda, un mensajero de Mayapán citó al príncipe Canek para invitarlo a la boda, a lo que respondió que no faltaría. Esa misma noche, un enano viejo visitó a Canek y le susurró: «La flor blanca te espera entre las hojas verdes. ¿Vas a dejar que otro la arranque?». Justo después, el enano desapareció. En Uxmal, todo se preparaba para la boda. La ciudad entera había sido decorada para la gran ocasión. Justo cuando Sac-Nicté estaba a punto de contraer matrimonio, Canek apareció con sus guerreros y se llevó a la princesa frente a la mirada de todos, dejando al príncipe Ulil plantado. Este hecho terminó con la paz y Uxmal y Mayapán se unieron en guerra en contra de Chichén Itzá. Antes de que la guerra estallara, los habitantes de Chichén Itzá partieron una noche con la luz de la luna para salvar su ciudad. Cuando llegaron los enemigos de Uxmal y Mayapán, se encontraron con la ciudad de Chichén Itzá vacía, la cual decidieron incendiar. Desde entonces, la ciudad quedó abandonada hasta nuestros días. Número 4. La Dama Enlutada. Cuenta la leyenda que, casi al caer la medianoche, algunas personas fueron testigos de cómo un espectro femenino salió de la catedral y pasó rumbo hacia el norte de la ciudad. La mujer vestía de negro y cuando llegó frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atravesaba la calle y después desaparecía. Esa noche, la enlutada cosechó varias muertes. Aquellos que la persiguieron fueron sus víctimas cuando escuchaban su tenebroso grito. Número 5.
la China Hilaria. Cuenta la leyenda que, en la calle de Alegría, hace muchos años vivió Hilaria Macías, conocida por todos como China Hilaria, ya que tenía el cabello muy rizado y hermoso. Con el tiempo, un hombre poco recomendable, conocido como el Chamuco, se enamoró de Hilaria. Esta no quiso corresponderle, ya que tenía cierto rechazo, no solo a su aspecto, sino también a su personalidad. Él cambió. El Chamuco insistía, primero con modestia, después con palabras soeces. Hilaria comenzó a sentir miedo y decidió visitar al cura para que hablara con Chamuco. El padrecito le dijo al hombre que pidiera a Hilaria uno de sus rizos, afirmando: si consigues alisarlo en unos 15 días, te corresponderá. Chamuco siguió las recomendaciones del cura y pasadas 2 semanas, harto de querer enderezar el rizo, acudió a la magia negra. Asistió a un brujo que invocó al diablo. Este le pidió su alma como recompensa y el Chamuco aceptó. Tras días y días de trabajo, no pudo hacer nada. Chamuco reclamó al diablo su falta de seriedad y este enojado se fue. Desde entonces, Chamuco quedó loco andando por las calles de Encino, atormentado. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, solo respondía: de la China Hilaria. Número 6. La leyenda de la flor de cempasúchil. Dice la leyenda que hace mucho tiempo existieron una niña llamada Xóchitl y un niño llamado Huitzilin. Ambos crecieron juntos y pasaron mucho tiempo unidos durante la infancia. Incluso iniciaron una historia de amor durante la juventud. Un día decidieron subir a lo alto de una colina, allí donde el sol deslumbraba con fuerza, pues sabían que allí moraba el dios del sol. Su intención era pedirle a Tonatiuh que les diera la bendición para poder seguir unidos. El dios Sol aceptó y bendijo su amor. Pronto, la tragedia llegó a ellos cuando Huitzilin fue enviado a participar en una batalla para defender a su pueblo y tuvo que separarse de Xóchitl. Pasó el tiempo y Xóchitl se enteró que su amado había fallecido en un conflicto. La muchacha sintió tanto dolor que le pidió a Tonatiuh unirse a su amado en la eternidad. El dios del sol, al ver a la joven tan apenada, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella. Entonces creció en la tierra un botón que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un día apareció un colibrí, atraído por el aroma de la flor, y se posó sobre sus hojas. Fue entonces que la flor se abrió y mostró su color amarillo, como el mismo sol. La flor había reconocido a su amado Huitzilin, el cual ahora tenía forma de colibrí. Cuenta la leyenda que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes, el amor de Xóchitl y Huitzilin vivirá por siempre. Número 7. El autobús fantasma. Cuenta la leyenda que, en una vieja y peligrosa carretera que unía a Toluca con Ixtapan de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Ixtapan de la Sal hacia Toluca. Todo iba bien hasta que comenzó a llover, momento en el que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De repente, los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando. Pronto, en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío, dejando víctimas y sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas por la carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberás hablar en ningún momento antes de bajar. Jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. Número 8. La leyenda de los volcanes. Dice una antigua leyenda que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de los más altos de México, representan a una doncella y a un joven guerrero. Iztaccíhuatl era la princesa más bella y se enamoró del guerrero Popocatépetl, uno de los más valientes de su pueblo. Antes de partir a la guerra en la que los tlaxcaltecas se encontraban inmersos frente a los aztecas, el joven guerrero pidió la mano de la doncella Iztaccíhuatl. El cacique le concedió su deseo, a cambio de que volviera sano y salvo del conflicto. Mientras Iztaccíhuatl esperaba el regreso de su amado, un rival de Popocatépetl,
Engañó a la joven y le dijo que el muchacho había fallecido en la guerra. Entonces la princesa murió de tristeza en poco tiempo. Cuando Popocatépetl regresó victorioso del combate, recibió la mala noticia. Durante días y noches el joven vagó por la ciudad pensando cómo podría honrar el gran amor que se habían tenido. Así fue como ordenó construir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros para levantar una enorme montaña. Entonces tomó el cuerpo de la princesa y la recostó en la cima de la montaña. Allí la besó por última vez para después, con una antorcha humeante en la mano, arrodillarse a velar por su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente a otro, y con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos convirtiéndolos en 2 enormes volcanes. Número 9. Camécuaro, el lago de lágrimas. Dice una antigua leyenda de Juanita, princesa purépecha, se enamoró de Tangaxuan, sobrino del fundador del imperio purépecha. Un día, Candó, un sacerdote, la secuestró y la recluyó en una yacata. Se dice que la princesa lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. De ahí que Cameruco signifique lugar de la amargura oculta. Pronto Tangaxuan, al enterarse de la noticia, fue al lugar donde estaba Juanita. Cuando vio a Candó, le lanzó una flecha con su arco. La flecha se clavó en un sabino, el cual se partió, y de allí se formó un manantial de agua verde. Cuentan que las personas que se introducen en el lago de Cameruco ven aparecer en sus aguas la figura de una mujer que intenta que se queden con ella para siempre. Número 10. La Casa de las Brujas. Cuenta la leyenda que el dueño de esta casa, ubicada en Guanajuato, vivía allí con su pequeña hija Susan, cuando lo mandaron a la cárcel por cometer un delito. Así, la niña quedó con sus tías, las cuales no la trataron nada bien. Las mujeres la encerraron en un sótano y no le proporcionaban alimentos. Días después, los vecinos aseguraban escuchar lamentos cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Se dice que en las noches de luna llena, la casa se vuelve terrorífica. Quienes transitan por ahí aseguran ver a una joven asomándose por una de las ventanas. Número 11. La novia del mar. Dice la leyenda que hace muchos años vivía en la ciudad de Campeche una hermosa mujer que solía pasar por la costa para ver las enormes embarcaciones que llegaban al puerto. Una tarde, durante sus paseos, la joven quedó asombrada de un marinero y se enamoró perdidamente de él. Pronto los encuentros eran frecuentes y se volvieron inseparables. Dicen que el mar sintió celos al ver que la joven ya no visitaba cada día la costa, ni tocaba el agua con sus dedos. Entonces, un día que el marinero zarpó, el mar transformó sus celos en ira y decidió separarlos para siempre. Su furia creó una enorme tormenta que hundió el barco donde viajaba el marinero. El joven nunca más regresó. Desde aquel momento la mujer espera cada tarde en la playa. Siempre se verá en el malecón de Campeche, mirando hacia el mar. Número 12. La mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XVII se fundó la ciudad de Córdoba. Allí llegó sola una mujer mulata muy hermosa. Todos los hombres quedaban prendados con ella a su paso. Pronto su presencia en la ciudad comenzó a tener reacciones contrapuestas. Algunos la rechazaban. Los supersticiosos decían que tenía un pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos que le permitían estar en 2 lugares al mismo tiempo. Otros la veneraban porque decían que era virtuosa en las artes de la medicina. Era capaz de curar solo con hierbas. Ante todos los rumores que se fraguraron, la Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. Allí esperaría al día de su muerte en la hoguera. En su celda encontró un trozo de carbón y empezó a dibujar con todo lujo de detalles un barco en la pared. Una noche, mientras el carcelero de turno dormía, desapareció en la nave. Al día siguiente se encontraron al carcelero con la razón perdida, aferrado en la reja del calabozo vacío. Número 13. Popchón y Sulupchón. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, los antiguos tzotziles predominaban en la región central del centro de Chiapas. Allí vivían felices, ya que tenían los suficientes recursos hídricos para nutrirse, bañarse y cultivar productos como el maíz y el frijol. También saciar la sed de sus animales. En cambio, no siempre había reinado la prosperidad allí.
Dice la leyenda que existió una enorme serpiente acuática, Popchón. Este reptil tapó con su gran cabeza el cauce del río Grijalva en el cañón del Sumidero. Esto provocó una creciente que inundó poblaciones cercanas. Ante esta situación, los Valligeltic, espíritus animales protectores de los Tzotziles, unieron fuerzas para derrotar a Popchón, pero no pudieron. Después recurrieron al alma del maíz, quien sí pudo acabar con la serpiente. Esto hizo que el agua del río siguiera su curso. En este lugar se dice, también había otra serpiente enemiga, Zulupchón, quien se encargó de dividir montañas y cerros para que pasaran los arroyos. Zulupchón alteraba el cauce de ríos e invocaba tormentas para limpiar las aguas de los afluentes, aunque esta serpiente no tuvo un mal final, ya que, según la leyenda, era la encargada de traer la lluvia al planeta. Número 14. El árbol del amor. Cuenta la leyenda que en torno a 1860 vivía una joven llamada Oralia en una casa señorial. Era una joven que contagiaba a todos su alegría de vivir. Juan era un humilde joven que se había enamorado en silencio de Oralia y soñaba con mejorar su situación laboral, pues sentía que su condición lo alejaba de la muchacha. Por las tardes, cuando Juan salía de la mina, se convertía en aguador e iba a toda prisa para entregarle el agua a Oralia. Con ella, la joven regaba las plantas de su jardín, especialmente un árbol al que cuidaba con esmero. Pronto la muchacha también empezó a enamorarse de Juan. En cambio, había otro joven interesado en Oralia, Felipe Rondé. Con el paso del tiempo, Oralia se sentía confundida, ya que no podía decidirse por ninguno de los dos. Entonces debía tomar una decisión. La muchacha se sintió tan triste que rompió a llorar y se dirigió a su jardín. Allí, un árbol que había sembrado hace años y que Juan había regado ya estaba muy grande. Oralia se sentó bajo su sombra y siguió llorando. Sus lágrimas regaban la tierra. Pronto las ramas del árbol se posaron en el regazo de la joven y empezaron a caer gotas de agua. Eran lágrimas del árbol, que pronto se convirtieron en flores blancas. Entonces Oralia se decidió. Debía quedarse con Juan. Al día siguiente, Felipe Rondé le dijo a Oralia que debía volver a su país. La muchacha se sintió aliviada. Esa misma tarde la muchacha fue a buscar a Juan, a quien abrazó y besó. Desde entonces todos los enamorados zacatecanos querían sellar su afecto bajo aquel árbol que, con el paso del tiempo, fue talado. Número 15. La isla de las muñecas. Dice la leyenda que, allá por los años 50, un hombre llamado Julián Santana decidió recolectar todas las muñecas que aparecían en la zona del canal, después de que una joven muriera allí ahogada. El hombre decía que había oído los lamentos de la muchacha y desde entonces decidió colocar allí las muñecas o partes de ellas que iba encontrando como supuesto símbolo de paz y protección, a fin de espantar a los espíritus malignos. Si este video te gustó, dale corazoncito, sígueme y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Comando Hops. Bye.